buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. En esta mañana, nosotros vamos a continuar desarrollando el capítulo 14, que habla del mensaje de los tres ángeles y la sentencia que viene contra los incrédulos, contra aquellos que adoran la bestia, que reciben su marca y que se rinden ante su imagen. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, es como un pie de página, como una síntesis, como una conclusión de esa primera parte del capítulo 14. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es un texto corto y parece casi como una adición al texto del capítulo 14, en el sentido de que nos da una conclusión y más que todo nos muestra un propósito distinto al que se viene presentando. Si ustedes miran con detenimiento el capítulo 14, el escenario es el Cordero en pie y la multitud alrededor del Cordero celebrando la victoria, los redimidos cantando el cántico de los redimidos, que es: tú eres digno, tú nos has redimido por tu sangre y para ti vivimos y somos. Y luego viene el mensaje de los tres ángeles. Dijimos que los tres ángeles representan a Cristo dando el Evangelio, o Cristo mismo pregonando o presentando o proclamando desde el cielo el Evangelio, y que ese Evangelio eterno tiene básicamente tres propósitos. Uno, una presentación contundente del mensaje. Segundo, una advertencia de juicio contra los incrédulos y una advertencia también contra los creyentes que se aparten o que aparenten ser creyentes y no lo sean. Y tercero, una sentencia judicial contra los incrédulos. Es decir, el mensaje del Evangelio eterno que es proclamado aquí tiene una alta connotación jurídica. Es decir, es una advertencia de juicio, de sentencia y de retribución pues justa sobre los incrédulos. Vimos un poco sobre la sentencia para los incrédulos. La Biblia la describe como un gran tormento, un tormento de fuego y azufre, un tormento que no tiene ningún alivio, sino que es un tormento eterno y sin ningún tipo de aniquilamiento para aquellos que lo reciben. Nosotros ya describimos esta sentencia, pero el versículo 12 del capítulo 14 pareciera como que sintetiza toda esa sesión de una manera extraordinaria. Aquí está la paciencia de los santos. Es decir, algo así como una especie de misterio. Se nos devela en ese capítulo como una especie de realidad. En medio de toda esa sentencia que probablemente nosotros estuviéramos ahí alquilando balcón para decir, qué bueno que los injustos van a ser juzgados, ¿cierto? Qué bueno que viene sobre ellos una retribución. Muchos de nosotros decimos, pues no me alegro, pero siento un fresco, ¿sí? Pues no me alegro, pero estoy acá expectante, ¿qué les va a pasar a ellos? Casi como una actitud de venganza. Sí, como una actitud como de disfrute por lo que le pasa a los incrédulos. El texto nos pone en una perspectiva adecuada. Aquí está la paciencia de los santos. Es decir, el texto nos va a hablar de una virtud extraordinaria y es una virtud que muchos dicen que es una virtud humana. Nosotros vamos a hablar de una virtud cristiana, no humana. Es decir, el humano por su propia condición de ser no cultiva la paciencia. ¿Sabe qué cultiva el humano? La impaciencia o la resignación. Pero la resignación del incrédulo no es una resignación serena y tranquila. ¿Qué hace el incrédulo mientras aparentemente está paciente? ¿Qué alberga en su corazón, en su mente? Odio, venganza, desquite, frustración, maldad. Muchas veces uno dice, no, esa persona es muy paciente, pero realmente no es paciente. En su corazón está que arde de envidia o de celos o de venganza. Por eso aquí el texto nos va a hablar de la paciencia de los santos, es decir, de la virtud cristiana que es característica únicamente de los creyentes, de aquellos que han sido apartados por Cristo y que han sido redimidos por el Señor. Recuerden que al comienzo del capítulo 14 hay un himno, pero no es el himno común de los hombres, sino es el himno de los redimidos. Solamente los redimidos cantan esa canción, por eso dice la Biblia que nadie la podía entender ni nadie la podía cantar. ¿Quiénes eran los únicos que cantaban el canto de los redimidos? Los creyentes.
Los incrédulos no pueden cantar la canción de los redimidos porque ni la saben, ni la entienden, ni les gusta. No pueden cantar la canción de los redimidos. ¿Quiénes eran los únicos que cantaban al comienzo del capítulo 14? Los salvos. Los redimidos son los únicos que pueden cantar y decir: Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro perdonador, tú eres nuestra esperanza. Y esa es la canción que ustedes y yo cantamos. Pero normalmente cuando nosotros cantamos pensamos que las cosas van bien. Cuando uno escucha a alguien cantar, uno dice: debe ser que está muy feliz. Debe decir que todo camina sobre ruedas, debe ser que todo está resuelto porque está cantando. Porque la canción de alegría o la canción de fiesta está asociada a la celebración o a la victoria. Sin embargo, aquí este versículo 14, 12 nos va a poner en la perspectiva correcta. Los creyentes cantan, pero mientras ellos cantan, ¿qué es lo que viven aquí en la tierra? Sufrimiento. Es decir, ellos necesitan tener paciencia. Paciencia es una palabra muy extraordinaria en la Biblia. Es una virtud cristiana selecta de los creyentes y es una virtud exclusiva de los redimidos. Así como el canto es exclusivo, la paciencia es exclusiva de los creyentes. ¿Por qué la paciencia es exclusiva? Porque la paciencia tiene que ver con un aspecto del carácter que Dios forja en los creyentes. Paciencia es un participio que viene en nuestro idioma español que tiene que ver con paciente. Cuando alguien va a una clínica o está en un tratamiento, siempre dicen que pase el siguiente paciente. ¿Sí? O dice el médico: es que yo hoy tengo que atender pacientes. O es que hoy tuve muchos pacientes. Y no hemos asociado, paciente uno piensa que es un enfermo o alguien que está atendiendo está esperando una consulta. Pero paciente, la raíz de ese término, que es patiens, tiene que ver con el que sufre. Es decir, patiens o paciente tiene que ver el que sufre. Entonces, ¿qué es paciente? El que sufre. Entonces, la primera connotación de la palabra paciencia en la Biblia, aquí donde la tenemos en este texto, tiene que ver con el que sufre. Entonces, pudiéramos decir así: aquí están el sufrimiento de los santos. Permíteme esa paráfrasis en el texto. Aquí está el sufrimiento de los santos. Y aquí ya no nos comienza a gustar el texto. Hasta donde dice aquí está la paciencia de los santos, pues como que todavía estamos cómodos. Pero cuando hacemos esa inversión y ponemos esa sección del término y lo reemplazamos y decimos aquí está el sufrimiento de los santos, entonces nos damos cuenta que los creyentes están llamados a vivir para Dios, pero la vida en Cristo implícitamente trae sufrimientos, pruebas, persecuciones y adversidades. Entonces ahí se complica un poco el cántico de los redimidos, porque no pudiéramos decir que los que cantan al comienzo del capítulo son los que están alegres y dichosos y plenos. Los que cantan son aquellos que están pasando por sufrimiento, por adversidades, por pruebas, por aflicciones, pero en medio de las aflicciones y el sufrimiento ellos tienen la profunda convicción que fueron redimidos por el Señor. Lo primero que nos describe el capítulo 14 es el cántico de los redimidos, pero luego ahora al final de la sesión nos muestra que los creyentes cantan a pesar de y en medio de. La mayoría hoy en día de los creyentes piensan que la iglesia está llamada a tener simplemente felicidad y bienestar. Y nosotros nos oponemos a esa enseñanza. Nos oponemos no porque querramos estar opuestos, sino porque la Biblia nos da una verdad absoluta. Y la verdad absoluta es que los creyentes pasamos por diversas aflicciones. El valor de la paciencia. ¿Cuál es el valor de la paciencia? Lo primero es que los creyentes pasan persecución. Aquí está la paciencia de los santos. Nosotros pudiéramos decir, ¿por qué Dios no evita la persecución? ¿Por qué Dios no nos quita el sufrimiento pudiendo hacerlo, siendo que Él es soberano? ¿Por qué Él pudiendo quitarnos el dolor y la aflicción más bien la permite? La palabra paciencia viene del griego estar bajo o estar debajo de. ¿Debajo de qué? Del sufrimiento.
estar debajo o estar bajo la presión del sufrimiento. Es decir, paciencia significa que nosotros estamos bajo una condición o bajo una disposición o bajo una realidad o moramos debajo de ella. Y esa disposición de Dios es el sufrimiento. El sufrimiento, además de ser una consecuencia del pecado y de ser una forma como Dios trata a los creyentes, también es una disposición de Dios para todos nosotros. Dios dispuso que tengamos aflicción. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No hay un texto que diga, en el mundo tendréis felicidad. Yo no lo he encontrado. Eso es humanismo. ¿Sí? Eso es una filosofía barata, pseudoevangélica, no cristiana. No hay un versículo que diga, en el mundo les irá bien. ¿Sí? En el mundo tendréis dinero y felicidad y todo marchará bien. Sí hay un texto que dice, en el mundo tendréis aflicción. Y hay muchos donde dice, es necesario que tengamos diversas o múltiples pruebas, adversidades y sufrimientos. Hermanos, ¿cuál es el valor de la paciencia entonces? El valor de la paciencia es que nosotros enfrentamos persecución. Y en medio de la persecución Dios forja esa virtud tan hermosa en los creyentes que es la paciencia. Es decir, la santidad en medio de la persecución. Lo que nosotros tenemos que decir aquí es que la paciencia es una virtud que Dios forja en los creyentes y la forja en medio de una realidad. Cuando la Biblia dice es necesario que seáis probados como el oro, nos explica por qué, ¿cierto? Dice el oro tiene que pasar o ser pasado por fuego para que la escoria se queme. El oro necesariamente tiene que ser pasado por fuego. Los que tienen oro saben que ese oro tan hermoso y tan valioso que ustedes pueden tener en su mano o en su cuello, ha tenido que ser quemado y pasado por fuego para que salga a la luz todo su brillo y todo su valor y que todas las imperfecciones se quemen. La Biblia dice es necesario que los creyentes sean perfeccionados. ¿Y cómo nos perfecciona Dios? ¿Qué usa Dios para perfeccionarnos? El fuego, el calor de la prueba, de la persecución, de la adversidad. Y recuerden que un texto anterior estábamos hablando del fuego y el azufre. Los impíos no son perfeccionados porque el plan de Dios no es perfeccionarlos. Ellos simplemente son juzgados y al ser juzgados, dice la Biblia, son echados al lago que arde con fuego y azufre. Pero el plan de Dios con los creyentes es distinto, no es destruirlos, no es juzgarlos, sino perfeccionarlos. ¿Qué usa para perfeccionarlos? La persecución, la prueba, la adversidad. Y aquí nosotros comenzamos a inquietarnos un poco, porque normalmente nuestra mente, nuestra conciencia, el sentido común y la realidad que nosotros vivimos en la sociedad nos dice que es mejor no tener dolor. Que entre más podamos disipar o mitigar el dolor o las aflicciones es más saludable. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Hay una persecución, hay una aflicción que no podemos mitigar, que no podemos obviar, que no podemos desconocer, y es aquella que Dios envía o que Dios permite para forjar en los creyentes una virtud extraordinaria que se llama paciencia. Entonces, hermanos queridos, ¿ustedes quieren tener paciencia? Necesitamos pasar por persecución, necesitamos pasar por pruebas, necesitamos pasar por aflicciones. Ahora, es importante este texto porque el capítulo 14 y todo el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan que estaba bajo presión. ¿Dónde moraba Juan? Él dice, yo estoy morando en Patmos, pero en términos más exactos, Juan estaba morando bajo la persecución o bajo la presión de la persecución del Imperio Romano, del exilio. ¿Y dónde estaban morando los creyentes en el primer siglo? Especialmente en la época en la que Juan escribe. Estaban morando bajo la presión del Imperio Romano, bajo la persecución. En algunos de los mensajes a las 7 iglesias les dice el Señor a la iglesia, yo sé dónde moras. Moras bajo la doctrina de Jezabel o bajo la presión de falsas enseñanzas. Moras casi en una guarida de demonios. Les dice el Señor a varios de las iglesias, en Tiatira,
en Sardis. Dice, yo sé dónde moras, pero en medio de eso has conservado mi paciencia. ¿Recuerdan? Mensaje a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea. El Señor les dice, ustedes en medio de toda esa persecución, ustedes han guardado mi paciencia. Es decir, han soportado la prueba. Cuando el Señor les dice, ustedes han guardado la paciencia o han tenido paciencia, lo que les está diciendo, ustedes han soportado la persecución. Hermanos queridos, es importante que nosotros notemos que la iglesia debe pasar por persecución. ¿Por qué? Porque Dios tiene como finalidad aprobar a los elegidos, pero también santificarlos. Y una forma de santificarlos es la aflicción. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos. Casi que nos muestra el propósito de la paciencia o el propósito de la persecución, es decir, llevarnos a la santidad. Pudiéramos decir, aquí está el propósito de la persecución, llevarnos a ser santos. Aquí está la paciencia de los santos. Yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta la persecución, especialmente cuando esa persecución se vuelve tan fuerte o tan severa que nosotros sentimos que no hay fuerza para soportarla. Especialmente cuando esa persecución viene de los lugares donde menos esperamos y cuando toca los aspectos que a nosotros más nos duelen. ¿Quién dice gracias, Señor, por la persecución que estoy viviendo? Nosotros quisiéramos no tenerla. Y Dios sabe exactamente en qué momento y en qué circunstancia necesitamos ser perseguidos. Ahora, ¿qué se pone a prueba en medio de la persecución para que se forme la paciencia? La fe, el valor, el coraje, la fortaleza. Muchas veces nosotros ante situaciones adversas hemos dicho, no tengo fuerzas para seguir, no puedo más. ¿Lo han dicho algún día? Hasta aquí fui, me quedé sin fuerza, no tengo ninguna fuerza para seguir. ¿Y qué nos dice el Señor? Nos dice como le dijo a Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Así nos pasa no solamente en el hogar, en la vida diaria, en la economía, sino también en la fe. En muchos momentos la fe nuestra tambalea y se pone tan frágil que nosotros decimos, no puedo seguir. Hasta aquí me voy a tirar, no puedo levantarme, no tengo condiciones, no tengo razón, no tengo ánimo para levantarme. Y el Señor nos dice, levántase y siga. Es decir, el Señor está forjando en nosotros paciencia, coraje, valor, fortaleza para seguir adelante. Y al final del día, cuando el Señor separe la cosecha, dice la Biblia que a los creyentes les dirá, bienvenidos al gozo eterno, aquellos que han sido valientes. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y para perseverar hasta el fin necesitamos muchas pruebas y adversidades. Mateo capítulo 26, versículo 52 dice, entonces Jesús le dijo, hablando de Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. La paciencia no tiene nada que ver con tomar la espada. Hoy en día hay una corriente entre los cristianos que dicen que debemos tomar la espada. Y si nos toca matar, que matemos. Es una corriente nueva que se está levantando entre algunos cristianos de sectores reformados, que dicen que tenemos que tomar la espada y si nos toca hacer justicia por nuestros medios, que la hagamos, porque Dios es soberano. Bueno, si Dios es soberano, no nos dio a nosotros el poder de la espada, nos dio el poder de la palabra. Nosotros sí tenemos el poder, pero es el poder de predicar el evangelio. Ustedes sí tienen la espada, pero la espada de dos filos, que es el evangelio y hay que predicar. Pero el poder de la espada lo tiene el Estado. El Estado, el gobierno, las fuerzas militares, los gobiernos civiles tienen el poder de la espada. Ustedes y yo tenemos el poder de la palabra, el poder del evangelio. Romanos 1:17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Tenemos poder? Sí tenemos poder, pero el poder de predicar,
de predicar el Evangelio. Pedro quiso resolverlo con la espada y Jesús le dice, mete tu espada en tu vaina. No te es lícito usar la espada, no nos es lícito a nosotros usar la espada. En varios momentos el pueblo de Dios, los creyentes usaron la espada y eso se registra como un momento terrible en la historia de la iglesia, porque la iglesia no tiene el derecho de hacer justicia por sus propios medios. Nosotros tenemos que clamar a Dios que haga justicia. El texto que tenemos aquí a continuación, Apocalipsis 2, 2 y 3 y 19 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso es un texto extraordinario. ¿Qué dice el Señor? Yo conozco. ¿Qué conoce el Señor de nosotros? Nuestros sufrimientos, nuestros desánimos, nuestras angustias. Conoce cuando hemos dicho, no puedo más. Pero ahí está el Señor para decirnos, vas a seguir, tienes que seguir. Algunos de nosotros hemos dicho eso. Y algunos me han dicho, pastor, yo no puedo más. Y algunos han dicho, yo no voy a volver más a la iglesia. Pero ¿qué hace el Señor? Nos anima, nos sostiene, nos levanta, nos llena de valor y de fortaleza. Pero en este texto nos dice el Señor, yo conozco todo eso. Por eso el texto de esta mañana dice, aquí está la paciencia de los santos. Es decir, aquí está el sufrimiento. Ellos sufren. ¿Por qué sufren los santos? Dice la Biblia, sufren por causa del Evangelio. Pero sufren porque son pecadores y Dios está purificándolos. El Señor está santificándolos de su maldad y su perversión y para santificarlos usa la prueba. Por eso sufrimos. No sufrimos en vano. Sufrimos con un propósito específico y un propósito celestial que es la santidad. Aquí está el meollo del asunto. Aquí está el sentido, el misterio del sufrimiento. Sufrimos por una causa eterna que Dios ha propuesto en nuestros corazones. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. El segundo aspecto del sufrimiento, de la paciencia que está hablando aquí el texto, tiene que ver con resistencia. Paciencia es igual a sufrimiento o a persecución. Pero paciencia en la Biblia también es sinónimo de resistencia. ¿Qué se pone a prueba en medio de las persecuciones o adversidades? ¿Cuánta resistencia tenemos? Es decir, cuánta fuerza, cuánta energía, cuánto valor tenemos para resistir. Y ustedes y yo podemos emprender el camino de la vida cristiana con mucho optimismo, con mucho entusiasmo, pero rápidamente nos damos cuenta que no es tan sencillo. Rápidamente nos damos cuenta que no es tan fácil, que vienen pruebas, que vienen adversidades y que se requiere gran fortaleza. Eso nos pasa a todos en la vida. En muchas empresas, en el estudio, en el trabajo, pero una de esas empresas o de esos propósitos es el matrimonio. La mayoría de los jóvenes cuando están emprendiendo el tema del matrimonio piensan que todo va a ser fácil. Y de hecho muchos decimos, a mí no me va a pasar lo que le ha pasado a otros. ¿Sí? Yo sí voy a ser diferente. Nuestro matrimonio va a ser distinto, o nuestros hijos sí van a ser distintos, no como los hijos del pastor. Mis hijos sí los voy a educar bien y yo los voy a tener así, así, y voy a ser diferente. Y tenemos buenos propósitos, buenos sueños. Somos muy optimistas en que todo va a ser mejor. Pero rápidamente, en los pocos meses, en los pocos años, en los primeros nos vamos dando cuenta que no es tan fácil, que la realidad es otra, que la vida del matrimonio no es sencilla, que el matrimonio solo se puede sostener por la gracia de Dios, que no depende de nuestros buenos propósitos ni de nuestros buenos votos, que no depende de nuestra buena disposición, depende de Dios que nos conforte y nos dé toda la resistencia para poder afrontar los retos en el camino. Y con los hijos no es diferente. Rápidamente nos damos cuenta que esos hermosos bebés que esperamos 9 meses,
Esos rosaditos bebés que nos llegaron y tomamos en los brazos, en los pocos tiempos nos están haciendo sufrir de manera indecible. Y decimos, ¿qué puedo hacer con esos hijos? Y llega un momento en el que decimos, no tengo absolutamente nada más que hacer por mis hijos. Lo único que puedo hacer es entregárselos al Señor. Que Dios tenga misericordia de ellos. Yo no puedo hacer más. Nos damos cuenta que nuestros hijos son rebeldes, son desobedientes, son ingratos, que hay maldad en sus corazones y que nosotros somos iguales. Y que lo único que podemos hacer es decirle, Señor, dame paciencia. Es decir, dame resistencia para poder afrontar esos retos propios de la vida, de la fe y del Evangelio. Es decir, paciencia es igual a resistencia. ¿Tienen ustedes paciencia? Cuando el texto dice, he aquí la paciencia de los santos, entiéndase también, he aquí la resistencia de los santos. ¿Por qué los santos son tan resistentes? ¿Por qué los creyentes resisten tanta adversidad? ¿Desde cuándo los creyentes han sido perseguidos en la historia de la humanidad? ¿Desde cuándo no son dignos para vivir en esta tierra? ¿Desde cuándo los estados, los gobiernos, los militares, las adversidades o los antagónicos se han levantado contra los creyentes? Desde Génesis. ¿Y por qué los creyentes resisten todavía? ¿Por qué no los han podido exterminar? Se levantan grandes vientos de doctrina y vientos jurídicos y leyes y decretos contra los creyentes. Yo les pregunto, ¿podrán exterminar a los creyentes? ¿Podrán terminar con la iglesia en esta tierra? No podrán, no habrá gobierno, imperio, emperador, por fuerte y militar que sea, que pueda exterminar a los creyentes. ¿Recuerdan qué sucedió en la época de Egipto? ¿Cómo se levantó este gran emperador tan poderoso y sanguinario contra los creyentes con una imposición de carga laboral, con opresión, con hostilidad y luego una orden nefasta? Deben morir todos los niños. Terrible. ¿Y qué hizo Dios? Derrotó al imperio y al emperador y preservó a su pueblo. Dios hace que los santos resistan, no en sus fuerzas, sino en la fuerza que Dios da. Nosotros no tenemos fuerza para resistir, somos tan débiles, somos tan frágiles. Ante cualquier adversidad sucumbimos, nos debilitamos, nos desanimamos. Y así como Elías nos metemos en una cueva y decimos, de aquí no voy a salir. Pero estando en esa caverna, en ese escondite, ¿qué nos dice el Señor? Te levantas y sales. Tienes que seguir. Y Jeremías también estuvo en una caverna. Y Jeremías dijo, no puedo más, aquí me quedo. Y el Señor le dice, te tienes que levantar y tienes que seguir. No digas no puedo, no digas no haré, porque tendrás que hacer y tendrás que poder. ¿Por qué los creyentes pueden hacer eso, hermanos queridos? Porque Dios nos da resistencia. Nos da valor para seguir. Esa es una característica propia de los creyentes. Solo los creyentes son capacitados por el Espíritu Santo para resistir la tentación, para resistir el mal y para resistir su propio desánimo y para continuar. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está. ¿Dónde? Pues que están escuchando. Y si están escuchando y si están reunidos es porque han resistido en medio de las adversidades. Y si se han congregado hoy es porque han resistido y Dios les ha sostenido para poder mantenerse firmes y fieles en medio de la adversidad. Sumisos al Evangelio, sumisos a los mandamientos de Dios y viendo la persecución como un medio de Dios para su gloria. ¿Cómo fueron perseguidos los creyentes en el primer siglo de esta era cristiana? Recuerden que en el momento de la resurrección de Cristo y la ascensión, los creyentes fueron perseguidos. Y luego en el año 70 se desató una persecución nunca vista en la historia de la iglesia. ¿Quién la orquestó? ¿El imperio?
y los sacerdotes. Los sacerdotes religiosos o judíos orquestaron juntamente a los civiles militares del Imperio Romano una persecución contra los creyentes. Los acusaron falsamente, les cerraron todos sus sistemas, sus sinagogas y los dispersaron por todo el mundo conocido. ¿Cuál era el propósito del imperio y los sacerdotes? Dispersémoslos para que ellos se callen la boca, para que se asusten, porque asustados no van a poder predicar. Porque como los perseguimos y los matamos, ellos van a decir, no, por favor, mejor negamos al Evangelio, negamos a Cristo. Pero como Pedro y Juan, la mayoría de cristianos respondió y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aun si nos matan, seguiremos predicando. Como el dicho común, primero muerto que descolorido. Y los discípulos lo hicieron. Y hubo tantos muertos, pero tantos. Apocalipsis describe de una manera horrible el martirio de los creyentes. Y dice la Biblia que la sangre de los mártires cristianos subía al freno de los caballos. Es decir, casi 1,5 metros de altura, según la descripción como de los ríos de sangre, en los cuales se confabulaban los imperios y los emperadores, matando creyentes inocentes. Eso sucedió todo el primero, segundo y tercer siglo. Y luego en el siglo XVI, otras matanzas y persecuciones. Y seguimos presenciando matanzas de cristianos. ¿Por qué los cristianos no se callan la boca ante las amenazas de un Estado? ¿Por qué no los silencia el Estado con sus decretos, con sus fuerzas militares, con sus leyes ante la familia y ante la fe, que persiguen la fe nuestra y la moral nuestra? ¿Por qué no guardamos silencio? Sabemos que estamos bajo sentencia del Estado, de los gobiernos, de los movimientos ideológicos. ¿Por qué nos seguimos reuniendo? ¿Y por qué seguimos predicando? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y porque aquí está la resistencia de los santos. Los santos no resisten haciendo marchas hacia la plaza de Bolívar. Los santos no resisten haciendo cacerolazos. Los santos resisten guardando los mandamientos de Dios. ¿Cómo resiste la iglesia ante las hostilidades de los gobiernos? Manteniéndose en pie en la fe y guardando los mandamientos. Y aquí lo dice, aquí está la resistencia de los santos. ¿Cómo resisten? Guardando los mandamientos. Yo no creo, hermanos queridos, que la iglesia tenga que resistir haciendo desfiles y marchas y consignas. Yo no creo que la iglesia tenga que resistir levantándose con carteles. No creo que la resistencia de los santos sea tomando armas o creando partidos políticos o movimientos políticos. Creo que la resistencia de los santos se describe aquí, guardando los mandamientos de Dios. ¿Queremos resistir a un gobierno hostil? ¿Qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. Levantemos en alto la ley de Dios. Proclamemos su palabra, no nos dé temor, no importa si nos matan. Si nos matan, si nos silencian, otros resistirán. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. 6,000 años de historia, ¿pudieron acabar la descendencia del Mesías? No. Llegó el Mesías y se comprobó su linaje selecto. Nunca pudieron acabar con la adoración que desde Génesis 3 se promovió. 2,000 años después de Jesucristo, ¿han podido acabar o silenciar la iglesia? ¿Ha habido un imperio, un gobierno que pueda silenciar a los creyentes? Aún en gobiernos que han sido severos con los creyentes, que han prohibido la circulación de la Biblia, que han prohibido la adoración pública, los creyentes se han reunido. Se han reunido en cuevas, en bodegas, se han reunido en casas, se han reunido en azoteas, pero siempre los creyentes se han reunido. No ha habido un momento en la historia que se pueda demostrar que se pudo cerrar la adoración real o pública de los creyentes.
Siempre lo han hecho. ¿Cómo se reunían en la época de la dispersión, de la diáspora? En casas. Se reunían a las orillas de los caminos. Se reunían a las orillas de los ríos. Lidia, que era de Tiatira. ¿Dónde lo escuchó? Donde se reunían las mujeres a lavar ropa, a la orilla del río, porque no estaba permitido reunirse en las sinagogas. ¿Dónde escuchó el carcelero del Evangelio? En una cárcel, porque a los discípulos los habían perseguido, los habían metido a la cárcel. Dice la Biblia, y aun si nosotros calláramos, las piedras hablarían. Esperamos que sean piedras vivas las que hablen, las piedras vivas que somos nosotros. Aquí está la paciencia de los santos. Hermanos queridos, ¿tenemos derecho a desanimarnos? ¿Humanamente? Claro que sí. Humanamente tenemos derecho a sentirnos cansados, agobiados y a decir no puedo más ni quiero más. Usted lo puede decir, el problema es que lo pueda cumplir. Usted puede decir yo no vuelvo a la iglesia. Usted puede decir yo no vuelvo a leer, no vuelvo a congregarme. Usted lo puede decir, el problema es que lo pueda cumplir. ¿Sabe quién no le va a permitir cumplir ese deseo? El Espíritu Santo que nos anhela celosamente. Dice Jeremías, no obstante había dentro de mí un fuego interno que quise resistirlo, pero no pude. Y así nos ha pasado a los que hemos dicho que no vamos a seguir. El Señor nos dice, ¿no vas a seguir? Vas a seguir. Y nos hace seguir. Y gracias a Dios, qué bueno, porque aquí está la resistencia de los santos. Los santos tienen tanta resistencia por el Espíritu Santo que nunca nada ni nadie los podrá exterminar. Y aun si nos matan, ¿qué pasa con la sangre? Clama desde la tierra, sigue hablando. Y lo va a decir el versículo siguiente. Nuestros trabajos terminan, pero nuestras obras continúan. No nos pueden silenciar. A los creyentes no se les puede callar. No hay ley, no hay norma, no hay fusil, no hay decisión imperial que pueda silenciar a los creyentes. No porque seamos muy valerosos, sino porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no nos deja estar en silencio. Eso es extraordinario. Eso es maravilloso. Cuenta la historia que en muchos de nuestros países que hubo hombres empecinados en impedir la circulación de la Biblia y que hubo hombres que se encargaban de comprar los cargamentos de Biblia para quemarlos o echarlos al río. Y cuando venían los que transportaban Biblias antiguamente en nuestros países, en América Latina, que se llamaban colportores, que transportaban la Biblia, ¿sí?, en barcos, en buques y luego en lomo de caballos, había hombres enemigos del Evangelio que decían yo le compro todo el cargamento. Y las compraban y las quemaban, con la intención de que no llegaran al destino, que eran los lectores. ¿Y qué hacían esos colportores? Decían gloria a Dios, vendimos este cargamento, necesitamos traer otro. Y luego llegaba otro cargamento y volvían y lo compraban. Y decían necesitamos otro cargamento. Y así la Biblia fue llegando hasta que hoy en día la tenemos en nuestras manos y en nuestros idiomas. ¿Ha sido posible detener la lectura de la Biblia? En la China es prohibido leer la Biblia, ¿no? Y en otros países del Oriente. Pero los creyentes la siguen leyendo, la escuchan, tienen partes de la Biblia, se reúnen en cuevas, se reúnen en cavernas, se reúnen en bodegas, pero siguen reuniéndose. ¿Por qué? Porque es imposible silenciar a los santos, porque los santos tienen la resistencia, es decir, tienen el Espíritu Santo. Aquí está la paciencia de los santos. Y el tercer aspecto es, los santos o los creyentes, en esta connotación de la paciencia o de la virtud de los creyentes, tienen algo extraordinario y es perseverancia. Alguien dijo que Satanás es el más perseverante, pero la Biblia dice que el más perseverante es el Espíritu Santo, porque persevera en nosotros. El que sí persevera no es Satanás.
El que persevera es el Espíritu Santo, porque Él está en nosotros. Y una vez llega al corazón del creyente, nunca más sale. Persevera, aunque usted diga que no, aunque usted se desanime, aunque usted se rebele, aunque usted se obstine. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ahí está. Persevera. ¿Y por qué persevera? Porque Él determinó hacer eso para su gloria y para su adoración. Aquí está la perseverancia de los santos. ¿Notan cómo podemos trabajar con el término? Es decir, ¿qué significa paciencia? Persecución, resistencia y perseverancia. 3 aspectos de la virtud cristiana de los santos. Aquí está la perseverancia de los santos. Ahora, ¿en qué consiste la perseverancia? Tienen las leyes civiles en su contra. Tienen los estados civiles o estados nacionales en su contra. Tienen su propio corazón en contra. ¿Por qué perseveran? Porque el Señor comenzó la buena obra. Y aquel que la comenzó, la termina. Hermanos, ¿saben? Dios no se cansa de nosotros. Nosotros nos cansamos de nosotros y de los demás. Nosotros nos cansamos de nosotros mismos y de todos los más cercanos. Nos cansamos de la pareja, nos cansamos de los hijos, nos cansamos de los ancianos, del pastor, de todo el mundo nos cansamos. ¿Pero saben quién no se cansa de nosotros? Dios. Dios no se cansa de nosotros. Nosotros podemos no dar 5 centavos por alguien, aún por nosotros, pero Dios sigue diciendo, vale tanto que yo di mi vida por él. Nosotros podemos decir, yo no doy 5 pesos por mí, no valgo nada, y por los que me rodean sí que valen menos. Pero el Señor dice, siguen valiendo tanto que yo los redimí. Ahí está la paciencia de los santos. Ahí está la perseverancia de los creyentes, que Cristo los redimió. Y noten que esto que estoy diciendo está en concordancia con el texto anterior. Los que adoran la bestia, ¿a dónde van? Al lago de fuego. Un tormento que no termina. Un tormento justo, un tormento merecido y un tormento que ellos cultivaron para sí mismos por su rebelión. Pero aquí está la perseverancia de los santos. Los impíos se revuelcan en el mal, los creyentes perseveran en la gracia. Nosotros quisiéramos revolcarnos en el mismo mal, pero Dios persevera en nosotros y nos guarda. ¿Y cómo nos mantiene perseverando? ¿De qué manera? Guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, la iglesia que Dios ha establecido para su gloria es gloriosa. Si ustedes miran a su alrededor, ustedes y yo somos parte de la iglesia, pero nosotros no somos gloriosos, nosotros somos terribles. Dice la Biblia que nos comemos y nos mordemos de envidia, que somos egoístas, que nos destruimos entre nosotros, que nos perseguimos, que nos hacemos daño. Así somos los creyentes, así son las iglesias. Y si usted piensa que esta iglesia es muy mala y se va para otra, pues daña a la otra donde se vaya. Entonces mejor quédese acá. No se vaya, por favor. Dejemos las otras buenas. Pero aunque la iglesia esté compuesta de pecadores y gente con envidia, con celos, con maldad, con egoísmo, gente que nos traicionamos y nos causamos daño, ¿cómo ve Dios la iglesia? Santa y gloriosa. Y Él la está preparando para que sea sin mancha y sin arruga. Y Él dice, tendrán que perseverar. Porque aquí está el meollo de la paciencia. La paciencia es que Dios nos puso como miembros de su iglesia y nos va a sostener. ¿O ustedes creen que Dios los puso como piedras vivas y después se dio cuenta que estaban en el lugar equivocado? Dios no se equivoca. Si Él nos redimió, nos puso como parte del edificio y nos va a sostener. Aquí está la perseverancia de los santos. ¿Cómo perseveran los santos? Guardando los mandamientos de Dios.
aún contra nuestra propia voluntad, aún contra nuestra propia rebeldía y resistencia, aún contra nuestro propio desánimo. Pero el Espíritu Santo obra paciencia en nosotros. Vale la paciencia, vale, porque Jesucristo la compró por sangre en la cruz y la puso a nuestra cuenta, de tal manera que ustedes y yo tendremos que perseverar hasta el final. Yo no quiero perseverar. Yo quisiera tener libertad para desanimarme. Yo quisiera tener libertad para decidir, pero no puedo. Yo quisiera tener libertad para tirar la toalla. Jeremías lo quiso. Y cuando nosotros vemos a Jeremías decimos, uy, qué Jeremías tan terrible. Jeremías es un altoparlante de lo que somos nosotros. Es una radiografía viva de lo que usted y yo pensamos y sentimos y hacemos. Pero ¿qué le dijo el Señor a Jeremías? Ah, bueno, listo, está bien. Ya tengo a Barut ahí que va a seguir. ¿Qué le dice el Señor a Jeremías? Sales de esa cueva ya. Te sales de ese pozo ya y tienes que seguir. ¿Saben cuántos años más Jeremías tuvo que predicar después de Jeremías 20? Que fue cuando dijo que no iba a seguir. Unos 40 años más o menos. Así que si usted dice que no va a seguir, prepárese para 40 más. Elías fue igual. No vale más, ni voy a comer, huelga de hambre. Y me muero, y aquí se acaba todo. No vale la pena. Y el Señor le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Aquí está la perseverancia de los santos. No perseveran los santos, persevera Dios en ellos. No resistimos nosotros, resiste el Espíritu en nosotros. No elegimos la persecución, Dios la permitió para su propia gloria y para nuestro gozo. Es decir, la paciencia tiene valor. Esto es un misterio de este texto, pero es un hermoso término de la sesión para indicarnos que hay esperanza para seguir adelante. Yo les pregunto, ¿han pasado persecución? ¿O la están pasando? ¿Adversidades, pruebas? Siéntanse halagados por Dios, porque la Biblia dice que aquel a que Dios ama, disciplina, corrige y le permite diversas pruebas y necesidades y adversidades. ¿Están pasando ustedes desánimos? Denle gracias a Dios porque les ha dado fuerza para estar hasta aquí. Y de aquí no van a salir desanimados, de aquí van a salir adelante, porque nos faltan por lo menos 40 años, presbítero. Hermanos queridos, el Señor está con nosotros. Él nos compró. Nosotros no valemos un peso. Los que están a nuestro alrededor valen menos. Pero el Señor dice, tú vales porque yo te compré. Yo te redimí y te voy a sostener. Esa es la paciencia de los santos. Que el Señor nos ayude. Paciencia igual a persecución, paciencia igual a resistencia y paciencia igual a perseverancia. Todo en el Señor y para su gloria. Amado Señor, gracias por darnos el privilegio hoy de escuchar tu palabra. Es muy probable que muchos de nosotros hoy estamos tan desanimados de seguir. Desanimados de nuestros hogares, desanimados de nuestros hijos, desalentados con nuestros padres, nuestra economía. Y es probable que algunos diciendo no quiero seguir ni en la iglesia. No me gusta la iglesia, no quiero seguir, prefiero irme. Cansados de los encargos, algunos queriendo renunciar a ser diáconos, a ser presbíteros, a ser predicadores, maestros. Pero tu palabra nos dice, aquí está la paciencia. Es decir, la paciencia se forja en medio del sufrimiento, en medio de la confrontación, en medio del fuego cruzado. La paciencia se forja en medio del desánimo y la paciencia se forja en medio de la angustia y la adversidad. Tú eres el que la forjas para tu propia gloria y por eso te damos gracias. Gracias por hacer que nos amemos, nos cuidemos y nos veamos como parte de tu pueblo. Gracias por hacer que nos protejamos mutuamente como parte de tu iglesia. Y nosotros como iglesia siempre hemos proclamado que somos pecadores y que no somos buenos ni justos en nosotros mismos, que somos malos y perversos y que tenemos tantas falencias. No somos una iglesia puritana,
Ni somos una iglesia de puros, ni santos, ni perfectos. Somos una iglesia terriblemente pecadora. Somos casi un hospital, una unidad de cuidados intensivos de hombres y mujeres malos que se tratan mal, que se juzgan, que se persiguen, se traicionan. Pero aquí está la paciencia. Aquí está tu gracia, obrando en nuestros corazones, dándonos tu ley, haciendo que tu evangelio florezca y brille en medio de nuestras realidades perversas y haciendo que en medio de nuestras maldades tu gracia nos cubra y tu amor nos sustente. Por eso te damos gracias. Por eso te damos gracias porque estamos en un lugar adecuado, escuchando el evangelio como pacientes, como enfermos, no como sanos, no como puros y perfectos, sino como fariseos y pecadores, como hombres y mujeres necesitados en gran manera de tu bondad. Abrázanos, por favor, con tu justicia. Cúbrenos con tu gracia, amado Señor, para que podamos ver el valor de tu sacrificio y nos rindamos a ti suplicando misericordia, para que veamos también la maldad de nuestro corazón y nos arrepintamos ante ti y encontremos alivio y esperanza. Los impíos no tienen descanso. Los creyentes te tenemos a ti. Tú eres nuestro reposo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia.